Bienvenidos a un espacio de análisis y búsqueda por los factores que determinan grandes historias en mujeres y hombres en la actualidad. Un espacio donde no hay respuestas. Tenemos millones de preguntas para que tú encuentres tu verdad. Soy Luisa Altamirano y estoy extasiada de que estés hoy con nosotros. Querido Ramón, bienvenido, un visionario que transformó industrias y desafió límites. Con más de 40 años revolucionando los sectores financiero y tecnológico, Ramón Santoyo ha sido el puente entre lo tradicional y la disrupción, fundando una veintena de empresas, entre ellas el primer proveedor de Internet en México, Internet de México, que marcó el inicio de las startups tecnológicas en el país. Tu trayectoria es una combinación perfecta de innovación, liderazgo corporativo y una visión estratégica que ha dejado huella en grandes instituciones como Banco del Bajío y Grupo Acerta. Pero eso no es todo. Eres además, en el ámbito personal, un corredor serial con 99 medios maratones, 22 maratones y un ultramaratón en tu haber, desafiando a quienes te dijeron que nunca podrías correr. Tu historia es un ejemplo de cómo la mentalidad es la clave, tanto en los negocios como en la vida. Gracias por compartirnos hoy tus experiencias, querido Luisa, Ramón. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí contigo. Bueno, estoy emocionadísima. Has de saber que para ser una persona feliz, todas las semanas reviso qué es lo que más me emociona. Y esta semana era esta plática contigo. Muchas gracias. Y yo feliz contigo, porque además estas conversaciones de amigos son las que fluyen mejor y las que uno habla desde el corazón. Ramón, dices, y yo me acuerdo, cuando empezaste, pues no diría correr, porque recuerdo que tu primer paso fue media cuadra. Sí. ¿Cuánto pesabas? ¿Qué hacías de ejercicio? ¿Dónde estabas en ese momento donde un día dijiste, voy a correr un maratón? Mira, yo me cansaba al subirme al coche. Me cansaba al subir unas escaleras. Traía una obesidad severa, pesaba 120 kilos. Mi momento de estar mejor de correr maratones estaba en 70, o sea, había muchos kilos arriba de mí y todavía tenía para dónde bajar, pero bueno, pues en eso ya fue donde me acomodé. Y un día hablando con un amigo me explicó qué era y lo que había y lo que ganaba y me di cuenta que había más de salud. Había paz espiritual, en poder dedicar, en poder cuidar todo. Fui a una carrera de 5 kilómetros, me acuerdo perfecto, una carrera de Cardias, 5 kilómetros. Nunca he hecho una carrera más lenta. En el kilómetro 4 me iba muriendo. Me rebasó un señor caminando y no lo pude alcanzar. Yo iba corriendo y se me fue. Caminaba rápido, se fue, me ganó, se fue, pero me enganché. Y empecé a correr, o una de 5, otra de 5, seguía bajando de peso, una de 10, una de 15, un medio maratón, otro, un maratón. Y alguien me dijo, oye, es que ahora que ya corriste un maratón deberías de buscar los 6 majors, los 6 grandes maratones del mundo. Eso sí te digo, es imposible que los hagas, porque entre ellos está Boston, que hay que calificar, que hay que hacer. 3 años después ya tenía los 6 y tenía mi medalla, que en ese momento había 3,500 personas en el mundo que la habían tenido. Obviamente cuando iba en estos grandes maratones y veía con los que iba a competir, todos pesaban la mitad que yo, y todos eran mucho más jóvenes que yo. Pero en esta vida se puede hacer casi todo lo que uno se propone, a lo que uno tenga un buen fit. Mi meta era, voy a correr esos maratones y voy a obtener esa medalla. Si me hubiera enfocado diferente y hubiera dicho, voy a ganar el primer lugar en esos 6 maratones, pues obviamente no lo hubiera logrado ni por edad, ni por cuerpo, ni por técnica, ni por nada. Pero sí los hice y eso me dejó muy satisfecho. Y esa fue una gran satisfacción porque yo era el niño gordito nerd durante toda mi vida, que era aplicado y que sabía algo de computadoras y que estaba ahí, pero que no movía un dedo. O sea, bailaba 2 canciones y ya nomás porque me cansaba. Y poder hacer esos 2, y además los 2 últimos, Boston y Londres, me coincidieron con una semana de diferencia. O sea, tuve que correr un maratón, tomar un avión, ir al otro y correrlo. O sea, fue un final así como medio cardíaco, con una enorme presión. Cuando fui al maratón de Boston, iba a los stands y preguntaba, le decía, oiga, ¿puedo tomar ya sabes, las cosas que te regalan? Me decían, no, señor, es para los corredores. O sea, claramente yo no era en mi visión un corredor para ellos. Hay 2 cosas importantes. Realidad. Dijiste, si hubiera querido ser el primero,
hubiera estado fuera de mi realidad. Sí. Pero para tener metas y alcanzarlas hay que ser realistas. Hay que ser realistas, Luisa. No puede ser. Y hemos hablado también en algunas otras ocasiones de empresa. Entonces, si voy a hacer una empresa, en 3 años voy a cotizar en la Bolsa de México, en 5 en la Bolsa de Nueva York, voy a comprar a Google y voy a dominar al mundo. Es un esfuerzo irreal. Y los esfuerzos irreales crean mucha frustración en ti, en tu entorno. Hay que ser realista y hay que ver, empezando por uno mismo, para qué soy bueno yo y para qué soy malo. Lo que soy bueno, explotémonos, creámonos oportunidades nosotros mismos. Y lo que soy malo, pues busquemos cómo fortalecerlas, cómo mitigarlas, cómo tener un asociado o un socio o una ayuda para poder ver ese tema. Nadie es perfecto y no puedes hacer, habrá algunos casos de gente extraordinaria en ciertas industrias, en ciertos deportes que son fuera de series, pero y te deben de motivar todos los días. Y yo lo sigo, y cuando corro una caminadora, pues pongo unos corredores que digo, es que con saludarlos me motivaría mucho, con verlos me motiva mucho. Corren padre, hacen todo padre, pero no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. Y me los he encontrado en algunas de estas carreras y los ves y dices, fíjate, me acuerdo muy bien uno que ganó un maratón, que lo vi y dije, ¿y este señor quién es? Y lo voy viendo y medía lo mismo que yo. Pesaba la mitad que yo. La mitad. O sea, eso que dije, tendría que bajar todavía el 50% de mi peso para poder estar en esas condiciones. No se puede. Sin embargo, una de las cosas que yo aprendí corriendo y que trato de aplicarla en mi vida es, tú compites contra ti mismo. Tú compites para tu gusto, para tu gozo, para tú estar contento. Lo demás se acomoda. Si ganas más o menos, te vas proponiendo, pero tú corres contra ti, porque tus realidades son diferentes. ¿Cómo logras fundar una 20 de empresas? Bueno, hombre, siempre una vez que empiezas con algunas y te va bien, pues siempre te animas para seguir con otras y tratas de ver y detectar más oportunidades. De esas 20, como cualquier empresario, pues unas les fue mejor que otras. Algunas les fue regular, algunas no ganaron el dinero que había o no terminaron bien por una u otra razón. Afortunadamente nunca ha habido una tragedia de pérdida que diga, qué tragedia fue esto, fue el Titanic y se llevó a todo el mundo. No, pero hay empresas que he hecho que no han ganado dinero y que años después dices, pues trabajamos mucho, hubo un esfuerzo, se gastó dinero y pues perdimos un poco o salimos tablas, lo cual es triste. Pero hay otras que no, hay otras que motivas porque dices, yo tengo la visión de que debe de ir por aquí, vamos a juntas a todo, llamas al equipo, el equipo entra, lo crees, se motiva, se energiza, lo haces, llevas, vas vislumbrando, tienes esa visión del camino que tiene que lograr y se cumple. Bueno, ese día te sientes un héroe, dices, salió bien y todos ganamos. No, pues cuando salen las cosas bien está padrísimo, pero creo que el reto en la vida es poder tener mente de cambio cuando todo sale mal. Sí. Y hay momentos así, no sé tú, yo he tenido muchos momentos donde trabajo, me esfuerzo, toco puertas y nada cuadra, y nada pinta bien. Y mira, yo creo que en el tema de ser empresario, ese es el día a día. El día a día es un día difícil, es un día complicado, en donde haces tus mejores esfuerzos y te pasas los días resolviendo problemas tuyos, de tus empleados, de tus clientes, tratando de ver y entender y lograr. Pero ese es el reto. O sea, te tiene que gustar el solucionar temas. Si odias solucionarle el problema a los demás, pues entonces quizás no eres empresario. Es una vida en mucho bastante frustrante, pero también las gratificaciones están. Y también hay algunas cosas que hay que ver a la hora de los gustos y a la hora de los éxitos. No hay un éxito que sea tan grande que haya que esperarse hasta el final, ni un fracaso tan grande, ni un problema tan grande. Hay que hacer los cachitos. Fíjate, hablando de correr, leía un día de una mujer que corría ultramaratones, y corría ultramaratones de 100 millas, o sea, 4 maratones seguidos pegados. Y decía, mi meta es el árbol que veo más lejos. Esa es mi meta. Y corro a ese árbol. Y cuando llego ahí digo, ¡poh! Ya la hice. Ahora veo otro árbol que vea lejos y corro hasta allá. Y entonces partes
los temas, y los problemas también se pueden partir así. Los problemas rara vez es un problema unitario, sólido. Por lo general tienes tormentas perfectas, en donde tienes diferentes tipos de problemas. Bueno, pártelos y velos solucionando y trata de hacerlos. Y sin duda, en esos problemas grandes, los que no te dejan dormir, los que te afectan, los que te dejan muy nervioso, hay algunas cosas que creo que se puede aprender del deporte y de los maratones. Y una de las primeras cosas que te dicen es duerme bien. Y a mí me ha ayudado el dormir bien. Y a veces pues te tienes que tomar una melatonina para dormir bien, porque la noche no te da, ¿no? O sea, simplemente estás dando vueltas de un lado a otro, sufriendo, te paras cada 3 minutos, te preocupas, dices, esto no tiene solución. No, duerme bien. Si tu mente y tu cuerpo están descansados, es mejor. Corre un poco o haz un poco de ejercicio, suda, cánsate. Otra cosa que me he dado cuenta al correr es que antes no lo era. Cuando tenía muchos kilos de más y vivía quizá en un mundo más estresado, tenía la piel muy delgadita. Entonces cualquier cosa me prendía, hacía todo. Después de que tienes entrenamientos largos, que corres un día, una mañana, 20 kilómetros o 30 kilómetros cuando te sale, los problemas se ven muy diferentes. Porque es un tema de eficiencia. Oye, tenemos un problema, que entonces así como, o sea, ahorita, después de que hoy en la mañana corrí 30 kilómetros, el mundo se ve diferente que si lo tomo con más energía y con más pasión. Así como, espérame, déjame pensar, mira, hazle así, ve esto, ve aquello. O sea, también a veces estar cansado físicamente te ayuda a no reaccionar tan violentamente a los problemas. Finalmente los problemas los tienes que ver desde diferentes puntos de vista. Uno es el mental, y por eso dormir es bueno, es tener tu mente más clara para poder actuar con claridad, pero otro también es tu cuerpo. No puedes vivir en ese estrés. Saca el estrés, corre, nada, haz algo que saque esa fuerza para que cuando vuelvas a ver el mismo problema lo puedas ver de una filosofía diferente, y quizás estando físicamente más cansado tu estrés será menor y entonces tus ideas pueden fluir mejor. Hay que hacer todo, luego los problemas son terribles y hay que encontrarle el camino. Ahora, como todo en esta vida, cada perro mata sus pulgas de una u otra forma, pero yo creo que la parte mental es muy importante, y por eso a lo largo de los años y de hablar con otros amigos empresarios te das cuenta que unos solucionan este tema meditando, ¿no? Y hay unos que de repente sale que son grandes meditadores, ¿no? Y meditan horas y horas y piensan y tienen esa paz para poder analizar los problemas. Hay otros que rezan también. Vemos otros que corremos y que en esas carreras donde estás sacando todo tu estrés y todo tu sudor y quemando de paso algunas buenas calorías, las ideas se empiezan a acomodar y empiezas a tratar de llegar a cuál es el verdadero problema y cómo tener diferentes alternativas de atacarlo. También, sin duda, los grandes problemas no se pueden resolver solos. Habla con gente, habla con un coach, habla con otras personas expertas, contrata a alguien de la misma manera que contratas un contador para que te ayude con tu contabilidad. Que pasa que este es un tema técnico, déjame pensarlo así, que necesitas de poder resolverlo con alguien que te ayude. Hay que ser también modesto y no hay que creer que uno es Superman. Uno necesita, el chiste aquí es resolver el problema, no que al final te digan, qué bárbaro, eres heroico porque tú cargaste la lápida del Pípila tú solito, porque te mueres. O sea, muchas se quedan en el camino y el chiste no es quedarse en el camino, el chiste es aprendiendo de esta, entrarle a la siguiente, porque todo este sufrimiento que tuviste, todo este entrenamiento que tuviste, te va a servir en la siguiente vez. Esa es una gran pregunta. Al principio me decías, he conocido empresarios que a la primera perdemos todo y no se vuelven a levantar. Y he conocido otros que han perdido todo y se vuelven a levantar, y a lo mejor 1, 2, 3 veces, y eventualmente la perseverancia, la constancia lo logran. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ya nos dijiste buenos hábitos: dormir, hacer ejercicio, meditar, pedir ayuda, tener perspectiva. ¿Qué diferencia ves entre unos y otros? ¿Por qué uno no y otro sí? Yo creo que en esta vida, así como esa corredora de que iba de árbol en árbol teniendo sus metas, yo he visto personas que quieren tener la meta ideal. O sea, yo voy a hacer de esta una gran empresa, y no son capaces de ir viendo a su alrededor lo que pasa y lo que es, porque están esperando y están obsesionadas con un éxito total y rotundo al final. Y entonces,
cuando llega ese final, si no se da, la decepción es mayúscula. La decepción es enferma, ¿no? Te tumba, te deprime. No se trata de hacerlo. Se trata de ir solucionando problemas e ir avanzando. Y en esa carrera, en ese andar del empresario, te vas a caer y te vas a raspar muchas veces y te vas a levantar otras. Y hay veces que vas a agarrar bajadita y te vas más rápido. Y dices, oye, esta brisita está rica, ahorita estamos en una buena época, pues hay que adelantar, hay que aprovechar, porque tú sabes como empresario que después de la curva vienen las piedritas y viene el empedrado y vienen una serie de retos y todo. Pero creo que es un tema de actitud. Es un poco, y también le pasa... Y ese es un ejemplo quizás bastante más burdo, pero que le pasa la gente que se queda esperando a la princesa que se queda esperando al príncipe azul. No, pues nunca va a llegar, ¿verdad? Hay que asomarse a la ventana, aunque sea, y peinarse. Y entonces de repente dice, oye, la princesa, ¿cómo está? Pues la princesa tiene 85 años y sigue soltera. No, aquí hay que entrarle a todas. Aquí hay que entrar y hay que hacer. En las carreras me decía un amigo, oye, pero tú no discriminas, tú vas a las carreras, vas a un 5 kilómetros que tienes que ir del otro lado de la ciudad en una carrera miserable que tú tienes que imprimir tu número porque no pueden darte el número. Sí, ¿por qué? Porque decía, porque para ser un buen bailarín hay que bailar con todas, en las buenas y en las malas. Y cuando eso llueve, lo reflejas en las empresas también, esa mentalidad. En las empresas hay que ser más cauto porque sin duda te juegas más que en una carrera, que es tiempo en ir a la carrera y todo. Te juegas recursos, te juegas quizás inversionistas, te juegas gente que tiene fe en tu proyecto y todo. Yo trato de oír todas las opciones que hay y de analizar todas las que es, pero ahí como, a diferencia de una carrera o de un evento deportivo que es finito en cuanto a que inicia hoy y terminará hoy más tarde o mañana, en los casos de los que duran más, una empresa puede durar por lo general años. Entonces tu nivel de compromiso es mayor. Hay que escuchar todo, hay que analizar todo, hay que oír a todos para poder definir y poder tener la mayor información posible y ver. Pero las empresas, esa decisión de entrar, que muchos la hacen de una manera muy cerebral, pensando y viendo y analizando su Excel, para mí un componente más importante es mi corazón. Me gustan los socios, me gustan los inversionistas, siento que va a haber, y me gusta sobre todo oír el entorno. Los que saben mucho del tema, hay que platicar con ellos, y los que no tienen la menor idea del tema también para ver su punto de vista y ver su percepción. ¿Qué hacemos en un entorno como el que vivimos hoy en día en el país? Donde hay miedo, hay incertidumbre, ¿será Venezuela, no será Venezuela? Hoy mi socio me decía, no, será México. ¿Y cómo va a ser ese México? Pues no sabemos. No. Será México. No. ¿Qué recomendación hay hoy para la gente, con tu experiencia, que está nerviosa, que tiene miedo? Claro. Mira, los ríos revueltos generan ganancia de pescadores, dice el dicho. Siempre hay oportunidades, siempre sin duda hay riesgos. Muchos negocios estables pueden tener riesgos por temas regulatorios, por temas de el mercado que cambia y todo, pero también son momentos en los que hay que analizar y hay que ver el entorno de una manera fría. Para ver el entorno de una manera más fría, lo que yo trato de hacer es salirme de la ecuación. Si yo estoy, y en la parte política es mi candidato, mi candidata van, bueno, en este caso mi candidata, porque solo había candidatas, mi candidata va a ganar porque yo lo digo, es un error. O sea, los candidatos no ganan porque tú pienses que tú tienes la razón. Ni tu negocio va a ser exitoso porque tú lo dijiste. Porque tú lo creas y porque la razón y la historia y la visión, no. O sea, tu negocio es bueno, pues porque lograste vender, lograste cambiar, lograste reconvertirte. Yo creo que ahí lo que vale la pena es salirse de la ecuación, no considerarte a ti y ser un observador desde fuera del planeta. ¿No? ¿Cómo te sales de la ecuación? Yo creo que hay que poderlo ver. Actualmente, ¿cómo metes perspectiva? Es difícil, pero hay que hacerlo y hay que observarlo y hay que tratar de tener una separación. Es difícil porque si estás invertido en un negocio y ese negocio es tu vida y ese negocio es tu o la herencia de la familia. Exacto, es un negocio te estás jugando mucho. Pero deberías de por lo menos tratar de hacer el ejercicio y verlo por fuera. Lo primero que yo empezaría es por empezar a tener una serie de inputs en la información que procesas totalmente opuestos a los que estás recibiendo hoy.
Ejemplo puntual para que yo pueda si entender. hoy, todos los días, lo primero que haces es leer el Reforma, a partir de mañana lee la Jornada de principio a fin también. Ok. También. Porque vas a entender cosas y vas a entender visiones. Oye, es que yo creo que están muy mal. Otra vez, no te estoy pidiendo que juzgues. Evalúa la ecuación. Evalúa cuál es el sentimiento del otro lado. Finalmente los negocios, y para poder ser un buen observador tienes que hacerlo diferente. Es muy interesante, mira, en el tema de los negocios te das cuenta cómo, salvo eventos grandes en donde la gran inversión extranjera se puede ir de un país, pero el año pasado y el año antepasado no había mucha gente que quería invertir, pero había muchas empresas extranjeras que querían comprar. Y entonces cuando hablas con ellos dices, qué interesante, ¿qué no ven las tragedias que estamos viendo en este país? No, ellos ven los mercados, porque están fuera de la ecuación. Están toda esa carga anímica y esa carga mediática y esa carga que nos retroalimentamos nosotros en nuestras redes sociales con los que solo estamos hablando de este tema desde esta perspectiva, es diferente para el que no está. Por ejemplo, mucha gente que dice ahorita, oye, España, si tú le preguntas a los españoles, dicen, esto es una catástrofe, los partidos, o sea, oyes lo mismo que se oye en todo el lado del mundo, los partidos son de lo peor, los políticos, la corrupción, todo el mundo quiere hacer, y tú vas a España y dices, oye, ustedes viven a todo dar. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la ecuación. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Salte de la ecuación, ve los dos lados, habla con unos, habla con otros, ¿no? Claro, no hay que hablar con la radicalización total porque pues, se asustan unos y otros, o las puedes hablar, pero ve de unos y ve de otros. Pero de los dos lados, o de cualquier punto de vista, hay gente inteligente, y hay gente que tiene puntos, y hay gente que tiene razones, entiende la otra razón, arma una mejor ecuación y ve cómo tu negocio juega en esa ecuación. Así es como lograste traer Internet a México. Yo siento que eres como Messi. Messi de repente ve un hoyo que nadie más vio, se prepara y mete gol. Pienso que así eres tú, tienes esta sensibilidad. Esa fue una historia muy interesante, porque oí palabras mágicas. En aquel entonces yo buscaba tener acceso a Internet, porque me conectaba por larga distancia a Estados Unidos, me costaba una fortuna cada mes, porque las largas distancias eran muy caras, por teléfono, con un módem, te acordarás de esos que hacían ruidito para conectarse, muy lento, la información venía lenta, y me conectaba a Estados Unidos para poder conectarme a Internet. Y un día me enteré que la UNAM tenía Internet, y fui a hablar yo trabajaba en aquel entonces en Banamex, estaba a cargo de la banca electrónica, o sea, estaba un poco en el medio. Fui y hablé con la gente de la Dirección General de Cómputo Académico y les dije, oye, por favor, invítenme a poder ser usuario de Internet. Y para hacer la plática corto dijeron, es que nosotros, esa no es nuestra vocación, nosotros le damos acceso a los estudiantes y a los investigadores. Ojalá viniera, pero todo el día tenemos gente que nos pide acceso a Internet. Y dijo las palabras mágicas, ojalá viniera alguien y nos resolviera ese problema. Y en ese momento le dije, yo te lo resuelvo. Dame un acceso grande, dame una tubería grande y yo me encargo de hacer la administración del otro lado y hago un negocio. Permíteme conectarme a tu red. Internet estaba muy mal regulado en ese momento. Más bien no estaba regulado. Dame conexión. Y yo pongo una computadora. Luisa, pusimos una computadora con 5 módems. Nunca pudimos conectar más de 2 en los primeros días porque no conocíamos a gente que tuviera módem. Entonces nos conectábamos, un socio que había y yo. Y decíamos, ¿y si se conecta el tercero, la computadora aguantará o no aguantará? Y poco a poco fue creciendo pero resolvimos un problema. Y yo creo que el olfato de los negocios es resolver problemas o satisfacer necesidades. Pero a mí la resolución de problemas me encanta. Todas esas, cuando la gente dice, qué problema tan terrible que suceda, eso que dices, esta es una oportunidad de negocio, porque si al igual que esta persona hay muchas más que tienen el problema y tú lo puedes solucionar, ahí hay un negocio que hacer. Hay veces que lo oyes el problema y dices, sí, yo también tengo el problema, no tengo idea por dónde solucionarlo. Pero en esa ocasión y en otras que ha habido, de eso que dices, yo esto sí lo puedo resolver. O puedo articular personas, empresas, tecnología para resolver ese problema. Entonces, si tu auditorio lo que quiere es ver dónde debe de buscar oportunidades, hay gente que tiene un olfato mágico y entonces
pues no se preocupará de esos temas, porque va tocando, como el rey Midas va tocando increíble. Negocios y lo hace, que esa es una habilidad maravillosa que yo no tengo esa, me encantaría, pero no la tengo. Aquí el chiste es detectar necesidades, y si son de mucha gente mejor, resolver problemas. O sea, los taxis dan un mal servicio, llega Uber, te da un mejor servicio, llega el Uber cuando lo necesitas, resuelve un tema. O cuando generas algo que creas un valor para las personas. Pero mucho cuidado, porque el error más común es cuando te encuentras a alguien que él, otra vez se metió a la ecuación, él tiene un problema. Entonces dice, mira, a mí me cuesta trabajo amarrarme las agujetas. Entonces voy a hacer una máquina que cuesta 10,000 pesos y que te voy a tratar de vender para que te amarres las agujetas de tus tenis antes de ir a correr. Entonces que dices, me tardo 1 minuto y no tengo ningún problema. No, si tienes un problema, cómprame mi máquina. Pues ese negocio va al fracaso. No hay un problema, pero yo te quiero explicar que tienes un problema. No, los problemas son aquellos que cuando tú dices la solución, el otro te abraza y te dice gracias. Es lo que he estado esperando. Ahí hay negocios. Entonces viene un mundo de oportunidades. Se vienen muchas oportunidades. Yo creo que hay oportunidades. Muchos problemas, muchos retos que resolver. Sí. Necesitamos sentarnos a pensar. Sí, sin duda. A juntarnos en comunidad. Yo creo que ideas generan ideas. Las personas pensamos que somos inteligentes y por eso vivimos en comunidad. La ciencia hoy nos dice que porque vivimos en comunidad somos inteligentes. Sí. Necesitamos sentarnos en equipo a pensar más. Sí, hay muchas oportunidades y hay muchos riesgos también, pero esos riesgos que quizá alguien tiene y que tendrá que resolver es una oportunidad para ti de ayudar. Habrá otros que tengan que ver y también, pues, obviamente, los problemas son diferentes para una gran corporación que esté regulada, que tenga características determinadas, grandes necesidades de inversión, que para un emprendedor que dice, pues yo no tengo nada, estoy dispuesto tengo dinero y tengo tiempo y mis gastos fijos son diferentes. Hay que entrar otra vez en lo que hablamos, cada quien en su realidad, pero en cada realidad y en cada nivel yo creo que va a haber buenas oportunidades. Recursos invisibles. Tú dices que las personas decimos, si no tengo dinero no puedo hacer negocios. Error. Totalmente. Tenemos recursos invisibles. ¿Cuáles son esos recursos invisibles? Por supuesto. Mira, yo creo que el primero que hay es tener claridad de lo que quieres. Yo creo que el primer recurso que es bastante visible eres tú mismo. Tú tienes que estar bien y sentirte bien y tener confianza en ti mismo. La función de un empresario, o sea, un empresario en sí, no es que no tenga miedo, no es que no tenga tropezones, pero tiene que tener confianza en sí mismo y tiene que conocerse. Esa frase del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, ese es esencial. Y en ese conocimiento tienes que ver en dónde están tus fuerzas. Puedes competir aquí o no. O sea, si mides 1.60, no vas a ser un gran basquetbolista, no. Pero sí podrías jugar en otros deportes y ser exitoso. Autoconocimiento de fortalezas, áreas de oportunidad, exacto, amenazas, eso sin duda. Oportunidades. La otra yo creo que es donde está tu corazón. Cuando después de trabajar en la banca puse el negocio de internet, me acuerdo que alguien me preguntó, ¿y tú en dónde trabajas? Y me cayó el 20, porque dije, es que yo no trabajo, yo me divierto enormemente todo el día. O sea, estoy en lo que quiero. O sea, y luego dije, y además el negocio me paga, soy muy afortunado. Pero, ¿dónde está tu pasión? Trabaja o dedícate o busca que ese negocio, esa resolución de problema esté en donde está tu pasión. Tienes que poder, y sería otro recurso, tienes que ser un buen líder. Y aquí en tu programa que es de liderazgo, tienes que ser un buen líder porque por lo general los negocios, los emprendimientos se hace con más gente, ya sea con más socios, y ese es un tema, estás todos alineados, todos tienen los mismos objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo haces tú para influir en los demás? Tú, para lograr lo que has logrado, tienes una buena capacidad para persuadir, no manipular, persuadir o influir en los demás. Sí, bueno, ¿qué nos puedes enseñar para poder persuadir mejor en los demás? La primera me voy a la de las fuentes de información. Escúchalos y ve primero si tienes un match contigo mismo. O sea, ¿tú cómo ves la visión de la empresa? Yo la veo así, así, así. O sea, hay mucho que hablar. No es solo entusiasmo. Vamos a hacer una empresa. ¿Por qué? Dice Luisa, porque la vamos a vender en 2 años. Y dice otro de los socios, porque yo la quiero mantener toda mi vida, pasársela a mis hijos, a mis nietos. Ya son 2 empresas diferentes.
Son dos empresas diferentes. No hay alineación, no tenemos alineación en el objetivo, Entonces, no lo vamos a hacer. Hay que alinearse. Con los socios hay que alinearse, hay que tener objetivos y una visión común. Y con el equipo es muy importante también, porque ¿cómo puedes tú motivar a un equipo que le diga, vamos a ser una gran empresa en donde yo me voy a volver rico y tú vas a trabajar mucho todos los días? No, o sea, tiene que ser una visión de éxito compartido, porque nos va a ir bien a todos. No tiene que decir que los hagas socios, si no es, pero tienes que ser un buen jefe, tienes que entender a la gente y tienes que ayudarle a que participe más y tienes que compartir ese éxito, porque los sufrimientos sí los compartes. Quizá no todos, quizá ellos no lloren en la noche como tú en una mala noche, pero también están preocupados de perder su trabajo. Entonces, cuando llegue el éxito, también compártelo y cuida a tu equipo, motívalo, escúchalo. Yo creo que en este momento mucho de lo que pasa es que todos tenemos en los temas económicos, en los temas políticos, en los temas globales, todos tenemos la verdad eterna. Error. ¿Y ya para qué oigo a más? Si yo ya sé todo. No te voy a tener perspectiva. No, aquí no hay que tener verdades de nada. Hay que oír a todos y hay que empezar a ver para dónde va. Finalmente este es un río que está caminando. Y yo, por más esfuerzo, yo en mi tamaño y tú y todos los que estamos aquí, no tenemos la capacidad de mover ese río. Entonces hay que aprovechar ese río. Quizás un Elon Musk, quizás el presidente de Estados Unidos. Putin. Habrá unos grandes que pueden influir más en ese río y en su curso porque pueden empezar una guerra o hacer o no hacer. Nosotros no, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, pero sí podemos aprovechar los momentos y aprovechar que en ese río en donde unos van flotando, otros se van quedando en la orilla, otros se los lleva una catarata y los hace pedazos. Yo puedo aprovechar para decir, yo quiero llegar a ese árbol de allá y vamos a ver cómo le ponemos a nuestra llantita una vela para ir más rápido. Vamos a aprovechar, vamos a divertirnos mucho y vénganse conmigo porque les vamos a ganar a todos los que están alrededor. Esas son las cosas que hay. Es más divertido además. ¿Cuál es el peor consejo que has recibido? Ay, Luisa, muchos, pero yo creo que uno que me llegó mucho es el fuego amigo cuando empezaba a correr maratones. Que varias personas me dijeron, los corredores de maratones reducen su edad en 3 años. El que corre más de 2 maratones al año, reduces en 10. Estás a punto de morir, así, en un momento de emoción. Pero luego hice un análisis y dije, ninguno de estos es corredor. Ninguno de estos corre. Entonces, muchas veces los comentarios más cercanos, bien intencionados, que quieren cuidarte y protegerte, no te ayudan. Escucha a los expertos y escúchalos con límite, porque aquí todo el mundo tiene un interés en esto. Por eso, salte de la ecuación. Date también tú el consejo desde fuera. ¿Quién te lo dice y por qué te lo dice? Me encantó. Fuego amigo. He estado ahí muchas veces. Muchas veces es el fuego amigo. Me encantó. Ya no trabajes tanto, Luisa. Te vas a enfermar, descansa más. No, pero si yo en este momento estoy corriendo a toda velocidad, estoy haciendo mi programa y estoy feliz y estoy energizado. No, pero no, tómalo con calma. No, pues no quiero. O sea, ese no lo tienes que oír. Ese no lo tienes que oír. Gracias por ese buen consejo. Querido Ramón, tenemos aquí un acervo de preguntas. Entonces, nuestros invitados dejan preguntas para el siguiente invitado. La pregunta que dejaron para ti es, ¿qué haces tú por México? Bueno, trato de crear un ambiente positivo en mis empresas, en las empresas en las que participo en consejos, en las empresas, con las personas, especialmente yo siento un compromiso muy grande con las personas jóvenes, con los jóvenes empresarios. Yo tuve la suerte de tener grandes jefes, no buenos jefes, grandes jefes, y tener en las empresas comentarios de grandes empresarios que me hicieron quizás un comentario muy pequeñito, pero que me marcó. Yo trato de repetirlo, especialmente con los jóvenes empresarios. Soy totalmente un creyente en ellos, de dejarles el mejor consejo, porque además ellos y sus empresas, sus emprendimientos son los que van a crear bien, y tratar de que todo lo que está generando se genere y deje una huella social de beneficio para todos, creando círculos virtuosos, empresas que generen virtud, aparte de un buen ingreso para los accionistas y un buen lugar de trabajo para los empleados y clientes contentos. Hay que crear virtud alrededor. Quizás mi cuenta de banco no vaya a ser tan grande, pero todos vamos a estar más contentos y no necesitamos tener 1,000 pesos más, sí necesitamos sonreír todos los días y vernos con gusto. Muchas gracias. ¿Y qué pregunta nos dejas para alguno de nuestros siguientes invitados? Hombre, ahora sí me la pusiste muy difícil. ¿Qué pregunta les dejaría? Tú eres muy curioso. ¿Qué te encantaría?
A mí me gustaría entender creo que es una pregunta muy válida. ¿Cuál es la relación entre tu vida personal y tu momento personal con los emprendimientos? Y cómo a lo largo de tu empresa tu figura y tu rol como persona cambia y cómo cambiará hasta encontrar el momento en el que es conveniente que le cedas lugar a las nuevas generaciones. Gracias por traernos tu energía, tu buena vibra, tu actitud y tu perspectiva. Ha sido un tesoro hablar contigo esta mañana. Luisa, muchas feliz, gracias. Muy agradecido. El agradecido soy yo. Gracias. Y a ti que nos escuchas, te deseamos un mundo de poderosas preguntas para que encuentres tu verdad. Acompáñanos en nuestra siguiente entrevista, que será extraordinaria. Si estás interesado en tener mejores resultados y mejores relaciones con los que amas, ¿quieres saber cómo funcionan los procesos de coaching ejecutivo o coaching para dueños de empresas? Contáctanos. Nuestra pasión es ayudarte a brillar y a triunfar.